Vamos a hablar hoy acerca de las excusas, hermano. Vamos a hablar acerca de las excusas. ¿Por qué será que a nosotros los humanos nos encanta poner excusas? Y que quede claro que dije nos encanta. O sea, yo también estoy incluido ahí. La naturaleza del humano es cuando pasa por ciertas circunstancias que se ve confrontado de una vez ahí, por ahí encuentra excusas por donde sea, pero la encuentra. Entonces hoy vamos a hablar, hermano, que no necesariamente tenemos que poner excusas cuando no podemos hacer algo. No necesariamente. Vamos a leer Génesis 3:11, que fueron los primeritos, hermanos, que pusieron excusas. Nos vamos a dar cuenta cuando hagamos la lectura. Y ya están todos de pie, entiendo que ya todos lo tienen. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comiese? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que ha hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre toda la bestia y entre todos los animales del campo. Y esta es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra leída. Una vez más, Señor, delante de tu presencia estoy, y te pido que me use para la gloria de tu nombre. Que no hable yo palabra mía, sino, Señor, que cada palabra que salga de mis labios sea guiada, dirigida por ti. Y te pido que reparta bendiciones a este tu pueblo conforme a cada necesidad. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra por lo que ha de hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús pueden sentarse. Gloria a Dios, aleluya. Bueno es Dios. Gloria a Jesús. Hermano, como dije, ¿por qué será que al ser humano le encanta las excusas? Es como si eso está en nuestro ADN, ¿verdad? Que siempre buscamos la manera de excusarnos por todo. Muchas veces, pues tenemos excusas verdaderas, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, son excusas inventadas para quedar bien. Nosotros tenemos que entender que no es necesario hablar mentira cuando no hagamos algo debidamente. Porque especialmente cuando no hagamos algo debidamente, pues tendemos a hablar mentira para quedar bien. Entonces, yo creo que la verdad siempre es lo mejor. Sí, yo siempre creo que la verdad es lo mejor. A veces, hermano, pues, inventamos cualquier excusa, especialmente si no queremos ir a la iglesia, que nos sentimos descaídos. Inventamos cualquier excusa para quedar bien con el pastor, por ejemplo. Pero ¿realmente es necesario quedar bien con el pastor? No, hermano. Es con Dios con quien tenemos que quedar bien. Entonces, si por alguna razón que no vamos a la iglesia, pues, no importa la razón que sea, digamos que te sientes decaído y no tienes el ánimo, ¿no es más fácil llamar a un hermano o llamar al pastor y decirle: me siento descaído, no siento deseo de ir a la iglesia, no siento deseo de orar, ayúdeme, porque así me siento? ¿No sería más bonito eso que inventar una excusa? Mire que no puedo ir por esto, no puedo ir por aquello, no puedo ir porque está demasiado frío, o no puedo ir porque está demasiado caliente. Entonces, siempre nosotros los seres humanos, por naturaleza, tendemos a buscar excusas. Es bien difícil aceptar que fallamos.
Es muy difícil, hermano, nosotros aceptar que somos débiles. Hermano, a pesar de que nuestra debilidad se conoce fácilmente y fácilmente se pueden ver, pero para nosotros es muy difícil expresarla y decir que somos débiles. Todo se hace más fácil cuando fallamos y aceptamos que fallamos. Todo se hace mucho más fácil cuando fallamos y aceptamos que fallamos. Cuando buscamos las excusas, entonces se hace mucho más difícil. Porque cuando nosotros tratamos, cuando nosotros intentamos excusarnos por alguna causa, especialmente si esa causa no tiene justificación, entonces nos veamos mal ante los demás. Porque nosotros los seres humanos, no somos tontos. Y también podemos discernir, podemos más o menos entender cuando algo es falso y cuando algo es verdadero. Cuando nosotros hablamos verdad, hermano, siempre miramos a los ojos. Una persona que habla verdad, es muy difícil que esconda su rostro. No hay necesidad, porque está hablando verdad. El que dice la verdad siempre puede mirar a los ojos. El que trata de excusarse, especialmente cuando las excusas son falsas, no son auténticas, siempre tiende a mover la cabeza, mirar hacia abajo o mirar hacia los lados. Entonces es por eso que es importante que nosotros seamos auténticos. No hablemos mentiras. No es necesario. Solo para verte bien y para hacerle ver a los demás que somos los héroes, que somos perfectos y que no cometemos errores. Entonces es mejor decir la verdad, porque cuando decimos la verdad vamos a poder seguir diciéndola. El que dice la verdad no olvida. El que dice la verdad, hermano, siempre vas a poder decirla porque es la verdad. Pero cuando decimos la mentira y pasa un tiempo, es posible que se olvide. Es posible. Entonces, es ahí cuando entonces y él no dijo tal cosa. Y mira ahora lo que está diciendo. Eso quiere decir que era mentira. Y ahí se nos descubre todo lo que realmente somos. Vamos a andar con la verdad para que podamos mirar a los ojos a los demás y podamos andar con nuestra cabeza en alto, siempre hablando la verdad. Por lo tanto, cuando le falle a alguien, no ponga excusa. Cuando nosotros le fallemos a alguien, no pongamos excusa. Siempre vayamos con la verdad. O sea, si te fallé por alguna causa, mira, esto me pasó. Una vez, hermano, cuando yo trabajaba en Avance, una vez me dijo una persona, me dijo, hazme favor y llévame mañana al trabajo. Y yo le dije, sí, yo paso a recogerte. Yo le dije, ¿y qué pasó? Que a mí se me olvidó. Y cuando estoy en el trabajo, es que me acuerdo de él. Pensé volver a buscarlo, pero dije, no, si voy a buscarlo, ya probablemente que ya él viene de camino, y así mismo fue. Pero cuando él llegó al trabajo, hermano, yo no quería ni verlo a la cara. No quería verlo, de la vergüenza que tenía. Y yo realmente no fue excusándome, pero le dije lo que me pasó. Pero ciertamente estaba sí, enojado. Pero yo me sentí mal y le dije, pero yo sé como que él no me lo creyó mucho. Pues entonces, que por eso es que entonces las excusas de nada sirven. Las excusas de nada sirven, excepto que sea algo ya que amerite para quedar bien con esa persona y que sepa que no quisiste hacerle un daño. Gloria a Jesús. Entonces nosotros, por lo tanto, cuando le falle a alguien, no te excuses buscando la manera de tú quedar bien.
sino más bien pide perdón. Pide perdón. Te fallé, perdóname. Y cuando pedimos perdón, nos liberamos también de esa culpa. Nos liberamos de esa culpa. Y a ese que quizás se siente molesto contigo, es posible también que baje su tono, que baje su ira. Entonces nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Si te sirve de consuelo, no eres el único que le falla a Dios. ¿Quién de nosotros no le ha fallado a Dios? Todos le fallamos a Dios, ¿verdad que sí? Todos hemos cometido errores, todos hemos de alguna manera puesto excusa. Todo. Pero no está bien que nosotros estemos poniendo excusas por todo, porque hay cosas que no ameritan que pongamos una excusa, que no son válidas también. Muchas veces lo mejor es callar y no decir nada. Si uno, por alguna causa, si te sentiste cansado y no pudiste venir a la iglesia, si no te pregunta, no busque una excusa, quédate callado, porque probablemente que al hablar pues vas a meter la pata. Entonces eso sucede cuando nosotros tratamos de excusarnos. Entonces, en cuanto a Dios, hermano, mucho menos cuando se tratan de las cosas del Señor, entonces mucho menos debemos de excusarnos, porque a veces tratamos de excusar. Las personas tratan de excusarse con el pastor, pero no es con el pastor, como ya dije, es con Dios. Y ahí sí está difícil, porque ahí sí no podemos engañarlo. Ya cuando es Dios, recuérdense que Dios conoce el corazón y las intenciones del corazón. Entonces Dios conoce más allá. Cuando nosotros hagamos algo, debemos de ser auténticos, especialmente cuando se trata con el Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Entonces cuando nosotros nos presentamos ante Dios y cuando Dios nos manda a hacer algo, entonces tenemos que ser cuidadosos, porque Dios mira el corazón y mira más allá las intenciones que hay en nuestro corazón. Pero es importante que si falla, sea honesto con Dios y con los hombres. Es importante que si nosotros fallamos, que seamos honestos con Dios primeramente y con los hombres. Porque cuando nosotros somos honestos con Dios y con los hombres, y aún con nosotros mismos, hermano, vamos a sentir una libertad especial, porque Dios observa la intención de nuestro corazón. Siempre estamos buscando excusas por todo, y no somos los únicos, hermano. ¿Se recuerdan Moisés allá en Éxodo 4:10? ¿Se recuerdan cuando Dios lo llamó? ¿Qué pasó? Dios, es que yo no soy bueno en comunicación. Cuando Dios llama, los verdaderos llamados, hermano, los hombres no siempre están preparados para recibir esa responsabilidad, porque siempre, ciertamente, es una responsabilidad grande el servirle a Dios, porque nosotros representamos al reino de los cielos, y el reino de los cielos es justicia. El reino de los cielos, hermano, es verdad. Entonces quiere decir que cuando nosotros representamos al Señor, estamos representando la justicia y la verdad, y así tenemos que andar, y los que nos miran tienen que ver eso en nosotros. Entonces Moisés, que dijo, no, es que yo soy tardo para hablar, tengo problemas para comunicarme. Y Dios le dice, no, lo siento, pero eres tú el que va, porque a ti te escogí. Dios no escoge, Dios no anda escogiendo la persona por su título. Hermano, si hubiese sido así, yo no estuviera aquí. Dios no escoge la persona por el título. Aunque si entonces solamente los científicos y los grandes científicos pudieran predicar la palabra, porque esto es algo poderoso. Sin embargo, ¿qué dice en la Biblia? Gracias, dijo el Señor, gracias, Señor, te doy, gracias, Padre, te doy, porque escondiste esto de los sabios
Hermano, el evangelio, lo que lo entendieron fueron los simples. Esto que es tan grande, tan poderoso, los científicos no lo entienden. ¿Cómo es eso? Eso como que no tiene lógica, pero se supone que ellos están supuestos a entender el evangelio más que nosotros. Entonces, si lo entendieran, se convirtieran a Dios. Pero como no lo entienden, no se convierten al Señor. Como no lo entienden, están buscando por la ciencia la quinta pata al gato. Están buscando para allá en los confines de la tierra y creando máquinas y cuantas cosas crean para ver más lejos. Pero mientras más ven, menos entienden. Mientras más miran, menos entienden. Y nosotros que somos simples, nosotros que no somos estudiados, que no somos científicos, hemos entendido la gracia de Dios y hoy estamos aquí. Dale un aplauso al Señor porque tú has podido llegar a la casa del Señor. Jeremías dijo: soy muy joven, dijo Jeremías. Entonces, a veces se tiene a los jóvenes por poco, muchas veces se tiene a los jóvenes por poco, ¿verdad? Pero Jeremías él mismo se sentía que era poco. Él dijo: yo soy muy joven. Y el Señor dijo: oh, pero tú irás. Dios elige y Dios no elige por la capacidad que tenemos como seres humanos. Dios no nos elige por la capacidad que tenemos. Dios nos elige por el corazón que tenemos. Dios conocía el corazón de Moisés y sabía que él podía. Dios sabía que Jeremías también, Jeremías 1, de 7 al 9, también el Señor le habla a Jeremías y Dios sabía que Jeremías podía hacerlo. Pero a Timoteo, el Señor le dice, Timoteo capítulo 4, en el versículo 12, le dice que nadie te tenga en poco por causa de tu juventud. O sea, nosotros, los que ya hemos tenido más en este caminar, más tiempo en este caminar, no podemos tener en poco la juventud, porque la sabiduría quien la da es Dios. Dios es quien da la sabiduría. Dios es quien da la capacidad. Dios es el que te va a capacitar. Solamente tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Que cuando nos paremos aquí, que entendamos que no soy yo, que la gracia viene del Señor. Y es por eso que Él en su misericordia, Él se glorifica en aquello que se da, que dice: Señor, heme aquí, haz conmigo como tú quieras. Dios siempre se va a glorificar en lo pequeño. Y es cuando se ve más la gloria de Dios. Porque es cuando aquellos ven, cuando dicen: wow, ¿de dónde viene tanta sabiduría? ¿Se recuerdan Pedro, que cuando habló dijeron aquellos grandes maestros: ¿y de dónde sale tanta sabiduría? Pero si Pedro era un simple pescador, solamente pescaba en el lago. Sin embargo, en el momento que predicó, se convirtieron 3,000 y después se convirtieron 5,000, porque la gracia viene del Señor. Es el Señor el que convierte la persona. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. También tenemos ¿se recuerdan la parábola de... Yo no sé si la escribí, hermano. Yo espero que la haya escrito. La parábola de la gran cena, de los convidados a la cena de Israel. Así, aquí lo tengo, sí. Gloria a Jesús. Que dice en el capítulo 14 de Lucas, en el versículo 7, dice: observando cómo escogían los primeros
Ok, perdón. El versículo 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya todo está preparado, hermano. Eso le dice aquel rey, aquel que convidó a aquellos invitados. A la hora de la cena lo llamó a todos. Dice, en el 18 dice: todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Que comprendemos, hermano, que cuando nosotros, lo que nosotros ponemos en primer lugar, es a eso a lo que le vamos a dar la atención. Por eso es que no podemos servirle a dos señores, porque ciertamente nos vamos a inclinar por uno u otro, pero a la misma vez va a llegar, no podemos servirle a dos señores, porque va a llegar el momento que va a tener que decidir de qué lado te queda. Entonces estos que fueron invitados, ellos comenzaron a excusarse. Dice que todos a una vez comenzaron a excusarse. Y el primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla. Te ruego que me excuse, le dijo. Te ruego que me excuse, porque tenía que ir a ver su hacienda. La hacienda que estaba acabada de comprar, eso era lo primero, eso era lo que estaba en su corazón. Él no estaba interesado en cenas, ni en fiestas, ni en nada. El interés de él era ir a ver su hacienda. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. El otro había comprado 5 yuntas de bueyes y estaba tan emocionado que quería ir a probar los bueyes. O sea, no le dio importancia a esta cena que había preparado el Señor. Bueno, de esta parábola podemos sacar diferentes conclusiones, hermano, porque entendemos que representa también lo que es la boda del Cordero, la cena que el Señor ha preparado. Nosotros somos los invitados. Los primeros invitados fue el pueblo de Israel. ¿Y qué ellos hicieron? Bueno, ellos prácticamente rechazaron al Señor. Entonces como ellos los rechazaron, ¿quiénes somos los que hemos entonces? ¿A quién buscó el Señor? A nosotros los gentiles. Nos buscó a nosotros, y ahora nosotros vamos a heredar. Ya estamos heredando, porque ya nosotros nos convertimos al Señor. Sin embargo, estos dijeron: no, yo compré 5 yuntas de bueyes y necesito ir a verlo. Bueno, eso pasa, hermano, con nosotros cuando tenemos que hacer algo para Dios y ponemos otra cosa primero. Es necesario que nosotros evaluemos realmente. Cuando nosotros rechazamos de hacer algo para Dios por hacer otra cosa que no es de Dios, que quizás es importante para tu vida, probablemente es importante para tu vida, pero es más importante que Dios. No dice el primer mandamiento que amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. No dice la palabra que primero es Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos puesto a Dios en segundo lugar? ¿Cuántas veces Dios queda en segundo, quizás tercer lugar, quizás? Sabiendo nosotros que Dios es lo primero. Que cuando ponemos a Dios primero, todas las demás cosas van a quedar bendecidas. Todo, hermano. Cuando le damos lo primero a Dios, porque a veces se ve en las cosas materiales
cuando nosotros le damos a Dios la primicia de las cosas materiales, hermano, que también es así. Cuando tú le das a Dios lo primero de tu bolsillo, lo primero, hermano, las demás cosas quedan cubiertas por la bendición del Señor. Pero así también en nuestro diario vivir, que a veces nosotros no queremos darle a Dios lo primero porque estamos cansados. Entonces la primicia debe ser de Dios en todo tiempo, en todo. Era tan así que en el Viejo Testamento, en la ley, la primicia era de todo, incluso de los animales. Si tú tenías una vaca, el primer becerro que naciera era del Señor. Esa era la ley. Pero más allá, si tenía hijo, el primer hijo era del Señor. ¿Se recuerda, hermano, cuando pasó por Egipto, la plaga, las 12 plagas? ¿Cuál fue lo que dio una de las 12, de la última plaga? ¿Cuál fue? Fue el primogénito. Les quitó probablemente lo que más querían ellos. Y no solamente no fue el primogénito de sus hijos, fue de todo, el primogénito de todo que murió. Porque lo primero es de Dios. Lo primero en nuestro diario vivir es de Dios. Y si nosotros no entendemos ese principio, vamos a encontrar mucho contratiempo en nuestro caminar. Si nosotros no entendemos el principio de que lo primero es de Dios, lo primero de lo primero es de Dios, y tenemos que entender ese principio para que nos vaya bien. Ya nosotros entendiendo ese principio en nuestro diario caminar, siempre vamos a tratar de darle lo primero a Dios. Lo primero de mi dinero, lo primero del día. Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Adorar. Tú puedes hacer que te levantes a las 4 de la mañana, pero puede ser que te levantes a las 10 de la mañana, pero a la hora que te despiertas y te levantas, la primera palabra deberían de ser para Dios. Amén. Y así todo lo que te llegue a la mano, todo lo que te llegue a la mano, lo primero debe de ser de Dios. Si nosotros comenzamos ese principio, todas las cosas nos van a ir bien, porque cuando tú le das lo primero a Dios, todo lo demás se cubre. Todo lo demás se cubre. Entonces vamos a andar en bendición, de bendición en bendición. Bueno. Pero ¿qué pasa? Que como no le damos a veces lo primero a Dios, entonces tratamos de excusarnos. Tratamos de decir, no, que yo no pude orar, Señor, esta mañana porque me levanté tan rápido. Se me olvidó. Porque a veces estamos tan estresados, hermano. Entonces, como estamos tan estresados, especialmente que vivimos en un tiempo donde todo es rápido, donde la tecnología se está llevando todo y vivimos a millón, se nos olvida, hermano, de darle lo primero a Dios. Se nos olvida, y a veces nos sentimos hasta avergonzados delante de Él, y como nos sentimos avergonzados delante de Él, tratamos de excusarnos hasta con el mismo Dios. ¿Se recuerdan a Eva? No, Adán fue el primero que Dios se le presentó, y Dios le dijo: Adán, ¿qué has hecho? La mujer que me diste, me dio y yo comí. Ay, si Loli me da veneno, yo me lo voy a beber. Adán sabía lo que hacía. Él pudo decir no. O sea, todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, mas no todo me conviene. Adán podía decir no, yo no voy a comer porque Dios dijo que no comiese, pero él comió. Y después quiso acusar a Eva. Y cuando Dios fue donde Eva, le dijo: Eva, pero ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? A Dios: la serpiente me dio y yo comí. La serpiente me engañó. Tú te dejaste engañar, porque ya Dios había dicho que no podía. Cuando Dios dice algo, hermano, cuando Dios nos dice algo a nosotros, es mejor que prestemos atención. Es mejor que prestemos atención, porque Dios nos habla todos los días en esta hermosa palabra.
como el Señor quiere que caminemos. Pero muchas veces ignoramos la palabra de Dios. Muchas veces ignoramos la palabra de Dios y queremos hacer como nos da la gana a nosotros. Y después queremos excusarnos como si Dios no conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Hermano, en este día el Señor te dice: no más excusa. El Señor en este día nos dice a nosotros, a todos, a mí, a ti, que no pongamos excusa innecesaria. Que no pongamos nosotros las excusas para escudarnos de todas las cosas malas que nosotros hacemos. Porque no somos perfectos, hermano. Nosotros no practicamos el pecado, pero somos imperfectos. Entonces no vamos a escudarnos detrás de las excusas para quedar bien con todo el mundo. Si tú sientes que has decaído en las cosas espirituales, sé honesto y dile a alguien de confianza: ayúdeme a orar porque siento que he decaído, ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Pero no busquemos excusas, no nos escudemos detrás de las excusas, porque Dios no se agradó con esto cuando ellos comenzaron a excusarse. Y no leí el último que dijo: oh, yo me casé y estoy de boda, te ruego que me excuse. Dios no se agradó, porque vemos que al final Dios dijo: te aseguro que ninguno de ellos probarán. Al final del texto dice: ninguno de ellos probarán de mi cena. Por eso que yo te digo, hermano, que nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos, pero primeramente con Dios, ser honestos con Dios, después con nosotros mismos y ser honestos con los demás. Porque si tú te sientes decaído y no puedes hacerlo por alguna causa, no puedes venir a la iglesia, nadie te puede señalar por eso. Nadie te puede señalar. Y si, como dijo mi hermano César en el estudio de hoy, si tú te sientes si tú ves a un hermano que está débil, que está caído, no lo señales. No haga leña del árbol caído. No lo critique. Guarda su espalda, cúbrelo. Protege a ese hermano que está en el piso. No hable con nadie, al menos que sea con una persona de confianza que pueda orar. Porque hay personas que le encantan escuchar, hermano. Le encanta, le fascina escuchar. Di que para orar. Pero mentira, hermano. Mentira del diablo, como dicen por ahí. Él no es para orar nada, es porque quiere bochinchar y quiere tirarlo para adelante. Pero no. Siempre debe haber alguien. En alguien tú debes de confiar que pueda decirle: yo no soy la misma, yo no soy el mismo. Ya para mí ir a la iglesia es un trabajo. Cuando hay servicio no siento el gozo de ir, todo lo contrario, siento una carga y como si no quiero ir. Cuando hay ayuno es como si en otro tiempo me gozaba con el ayuno y la oración, pero ya como que no siento ese gozo, siento como una pesadez. Hermano, eso pasa en nosotros. Eso es normal, porque cuando entramos en oración, cuando entramos en ayuno, cuando entramos en separación, estamos hablando de guerra espiritual. Y así, aunque nosotros no lo miramos, pero en el cielo, hermano, hay guerra.